Bueno, pues vamos a empezar. El tema que vamos a compartir con ustedes hoy se llama un matrimonio con propósito. Un matrimonio con propósito. Fíjate que cuando estábamos en la iglesia donde pertenecimos por muchísimos años, el pastor que estaba ahí, que fue nuestro pastor por mucho tiempo, después se fue de la iglesia a abrir su propia iglesia. Él nos decía siempre: es que mi matrimonio, le podrían bajar a los agudos, oigo como que mucho el agudo. Nos decía, el pastor nos decía siempre, y la pastora nos decía que su matrimonio era como los cielos en la tierra, como los días del cielo en la tierra. Entonces siempre nos decía: no, es que mi amor, y volteaba a ver a la pastora, y nuestro matrimonio y el matrimonio, pues eran nuestros líderes espirituales. Entonces siempre nos hablaban y nos platicaban de su matrimonio, que eran los días del cielo en la tierra. Y la verdad, eso a mí me frustraba. En primer lugar, no digo que el pastor y la pastora, a lo mejor sí ellos tenían un nivel o tienen un nivel espiritual y todo, no puedo juzgarlo porque lo desconozco, pero yo sí decía: pero si yo tengo días del infierno en la tierra y seguido. Entonces decía yo: ¿cómo? Entonces es frustrante, ¿me entiendes? Porque tú estás oyendo y oyes al pastor y uno trata en realidad de decir: bueno, él es mi ejemplo, ¿verdad? Él es mi pastor y pues yo tengo que imitarlo, como decía Pablo, que lo imitáramos a él. Pero en realidad pues yo veía muchas veces lo contrario. Entonces yo decía: ¿cómo le haces? ¿Cuál es la receta? Y por más que he investigado y todo, siempre he visto que en todos los matrimonios siempre va a haber dificultades y siempre va a haber momentos muy difíciles. Que esa es la realidad, porque también tenemos un adversario que es el enemigo, y también tenemos un adversario que es nuestra propia mente, y muchas veces nosotros mismos nos causamos muchos problemas de los cuales tenemos, y otro también viene por el enemigo. Y yo me frustraba, y mi esposa creo que también por mucho tiempo ella se dio cuenta, y nos frustrábamos de ver que no todo eran los cielos, los días de los cielos en la tierra de nuestro matrimonio. Hubo un tiempo en que en realidad teníamos muchos problemas. Mi esposa y yo nos casamos sin conocernos prácticamente. Dios me habló y me dijo: ella es tu esposa. Y a los 3 meses, al mes le propuse matrimonio, que la conocí, yo creo que a los 15 días le propuse matrimonio. No le dije: ¿quieres ser mi novia? Le dije: ¿quieres ser mi esposa? No me sabía ni su nombre. Y pues bueno, ella me gustaba y todo, pero yo sabía que no era nada más la atracción, sino que yo sentía en mi espíritu que Dios me está diciendo: ella es tu esposa. Y era una locura realmente. Y le dije a ella: ahora, y si tú sientes confirmación, pues vamos a darle para adelante. Y nos casamos sin habernos conocido mucho. Entonces pues yo creo que Dios así lo quiso, porque dijo: si se hubieran conocido más no se casan. Entonces Dios es sabio. Dios es sabio, y Dios sabe por qué pues muchas veces nos pone, Él acomoda muchas veces las cosas, y está en nosotros el responder y obedecer, o dar el paso de fe, porque ahí tenía que dar un paso de fe, y también ella, o no, ¿verdad? Pero gloria a Dios que obedecimos, y bueno, pasamos tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, y la verdad, Dios nos fue poco a poco a los dos mostrando, a ella y a mí, muchas cosas, y trabajando. Y al día de hoy, el Señor, su palabra y el Espíritu Santo está trabajando todavía con nosotros. Sí tenemos muchos días del cielo en la tierra, somos felices, somos una familia de la cual estoy agradecido con Dios, con todo mi corazón, con mi esposo y mis hijos, pero también tenemos días difíciles. Esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito por qué tenemos tantos problemas muchas veces, y mucho de esto viene porque no conocemos el propósito
del matrimonio. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben o qué piensan o cuál es su opinión con respecto a cuál es el propósito del matrimonio? Alguien que me diga, no, pues yo creo que, o por qué se casaron. Decir, bueno, es que yo me casé por esto. ¿Por qué? Alguno que me pueda decir alguna idea. Yo tenía muchas ideas por qué me había casado, pero estabas confirmado que... Muy bien, entonces tú sentías la confirmación, algo parecido a lo que a mí me sucedió, de que ella era mi esposa, pero ¿qué pensabas? ¿Cuál era el concepto que decías? Para esto me caso. ¿Para qué se casan? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que dices? ¿Para qué me caso? Yo cuando la vi, o sea, también supe que me iba a casar con ella, yo sabía que era para ayudarme a cumplir el propósito de Dios. Ok, para ayudarte a cumplir el propósito de Dios. ¿Alguien más? Bueno, hermano, yo viví un tiempo difícil en mi infancia, en mi juventud, en mi adolescencia y adulto. Cuando era niño iba a la escuela, en aquel tiempo los maestros pegaban, me regañaban, me pegaban, y no podía decir que mi papá me pegaba porque me daba otra. Entonces, en mi casa vivía así, Sí. mi padre muy estricto, y en la escuela maestros estrictos, y yo decía, ¿por qué me tocó así este tiempo a mí? Y bueno, no nada más a mí, mis hermanos igual. Pero, no sé, ellos vieron las cosas de otra forma, y yo decía, para que ya no me regañen, para no estar sujeto a alguien, Mejor me caso. voy a trabajar. Pero resulta que cuando empecé a trabajar, estaba sujeto a mis jefes. No sé si por qué motivos, pues yo tenía muchos jefes. Tenía jefes en Victoria, jefes en Monterrey, jefes en Tampico, jefes en México. Y a todos tenía que atenderlos y desde luego seguir sus órdenes. Y tuve muchos problemas también. Y ahí dijo, no, ya son muchos problemas, mejor me caso para que no me regañen. Sí. Así es, en algún lugar tenía que mandar, mi hermano, y dijo, aquí ya estuvo bueno de tantos jefes. Sí. Y luego, bueno, la verdad es que muchas personas se casan porque quieren salir de situaciones de su vida donde estuvieron viviendo a lo mejor en su casa o en su entorno, situaciones difíciles, y buscan una manera de un escape y empezar de nuevo. Ya dices, yo ya me salgo de aquí y ahora sí busco hacer mi vida nueva, allá voy a ser feliz. Como dice mi hermano, dice, ahí sí yo voy a mandar. Y muchos dicen, bueno, yo me casé para ser feliz, pero en realidad no nos casamos para ser feliz en el matrimonio. Porque para ser felices mejor nos vamos por ahí de vacaciones o a Disneylandia, porque el que nos hace felices, ahorita nos va a decir Paco. Nosotros, yo siento que era porque nos necesitábamos. Nos encontramos, nos necesitábamos. Era el complemento que yo siento también con
Muy bien. Siento que ese es el propósito todavía lo seguimos buscando por ese propósito real del matrimonio. Ándale. Pero esta relación nos estabilizó a los dos. Sí. Pues bueno, todos yo creo que pensábamos algo similar de alguna manera y pensábamos en nosotros. Y ahí está el problema, porque la mayoría nos casamos porque pensamos en algo para nosotros. Pero vamos a ver, de alguna manera ahora sí yo puedo hacer, ahora sí yo podría lograr, ahora sí me va a ayudar, ahora sí voy a ser feliz, ahora sí me voy a realizar, ahora sí voy a hacer lo que siempre he querido. Y entonces estamos centrados en nosotros. Entonces pensamos el matrimonio como algo que está girando en nosotros mismos. Pero vamos a estudiar cuál es el propósito, porque Dios creó al hombre, nos creó. En Génesis capítulo 1, verso 27 dice que Dios creó al hombre, hablando de hombre macho y mujer, hembra, creó a los dos. Y Dios creó al hombre con un propósito. Dios tenía un propósito en todo ello, un propósito que es eterno. Entonces, el creador, el que creó al hombre, el que creó todas las cosas, es el que tiene ahora sí que el manual y el instructivo de cuál es el propósito por el que fuimos creados. Y Dios vio que el hombre no era bueno que estuviera solo. Dijo, no es bueno que el hombre, el Adán, estuviera solo. Entonces le dio mujer, varona, dice en la Biblia. Porque dijo, no es bueno que esté solo. Por eso también dice en la palabra que el hombre dejará su casa, ¿verdad? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Entonces Dios instituyó y Dios creó la unión entre el hombre y la mujer porque es un propósito divino. Entonces desde el principio el propósito de la unión, de que se uniera el hombre a la mujer, es un propósito de Dios. Y dices tú, bueno, ¿y para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué Dios nos creó que nos uniéramos? Y Dios dice que bendijo al hombre y la mujer y les dijo que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Y en el propósito original, desde un principio, era que el hombre reinara, que el hombre y la mujer, hablando de los dos, reinaran sobre la tierra. De hecho, Dios quiere que nosotros, la unión, la pareja, como creó Dios, el hombre y la mujer, tengamos hijos, multiplicáramos la tierra y que reináramos. Dios lo que quería desde un principio es que una extensión del reino de Dios en los cielos estuviera aquí en la tierra. Ese es el propósito de Dios, que una extensión. Por eso cuando decía mi pastor en aquel tiempo, dice, que su matrimonio era como los días del cielo en la tierra. Y tiene sentido eso. Aunque no sé cómo lo lograba, pero tiene sentido porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios, que el reino de Dios, el reino de los cielos, tenga una extensión aquí en la tierra y que nosotros lo llevemos a cabo. Mi vida, algo que quieras. Bueno, pues yo me casé, está apagado, ¿verdad? Yo me casé también sin el conocimiento de cuál era el propósito de Dios para nuestro matrimonio. Yo soñaba con una familia porque fue algo que yo no tuve como tal. Entonces mi deseo era como que, pues formar una familia, ¿verdad? Tener al papá, la mamá, los hijos, lo que es una familia normal, era mi sueño. Y lamentablemente, como nos explica mi esposo, cuando tienes ese tipo de deseos, pues vas a tener problemas porque aunque sean deseos sanos, a final de cuentas es un deseo egoísta, ¿sí? Porque es algo como para cumplir, casi creo que lo voy a usar para cumplir mi sueño, ¿verdad? Que él sea el papá, que él sea el esposo y yo tener
una foto feliz o tener, y pues no es eso. O sea, cuando ya te casas te das cuenta que cuesta mucho ese sueño, ¿verdad? Cuesta demasiado, porque ahora sí que es 24/7, 365 días al año estar con la persona, y te das cuenta que pues cuando tú tienes tu carácter o tienes tu forma, mientras no estás casado es muy fácil ocultarlo, ¿sí? Es muy fácil portarte de una manera ante todos, porque a final de cuentas tú llegas a tu casa donde nadie te ve y ahí ya eres como realmente eres. Pero ya casado no hay la oportunidad de esconderse, ¿verdad? Y de ser como realmente uno quiere ser. Y ahí es donde yo siento que por lo menos nosotros comenzamos a tener mucha fricción, ¿verdad? Mucha fricción, porque yo no tenía ni el ejemplo de casa y no conocía la palabra. Entonces yo tenía la firme convicción, que yo creo que eso nos ayudó mucho, de que fuera para toda la vida. Gracias a Dios que siempre tuve eso, y que gracias a Dios Él me ha hecho siempre como muy determinada, muy terca, y yo decía, de que esto sale y esto sale, ¿verdad? Y de que se arregla, se arregla. Pero desconocía lo que Dios decía sobre el matrimonio, y yo tenía muchísima necesidad de la enseñanza, mucha necesidad. Yo lloraba a Dios y le decía a Dios, es que necesito que alguien me enseñe, Y yo leía en la palabra donde dice que las mujeres mayores enseñan a las demás a amar a sus maridos. Y yo decía, Dios, yo necesito que tú me enseñes esto, que me enseñes a amar, porque no tengo a nadie a quien me enseñe. Y en las iglesias pues muchas veces es difícil, porque no van a tratar cada domingo con tus problemas personales, ¿verdad? Ni te van a estar hablando del matrimonio cada domingo, tienen que tocar temas más generales. Pero yo realmente tenía muchísima necesidad de la enseñanza, y por eso es que yo creo que por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros a enseñar, porque es algo que a nosotros nos hacía falta y que Dios nos lo ha dado, nos ha enseñado. No tenemos un matrimonio perfecto, pero definitivamente sí vivimos días del cielo sobre la tierra ahora, ¿verdad? Sí tenemos un matrimonio estable, un matrimonio seguro, un matrimonio en el cual tú descansas, confías, donde hay confianza y no hay… nosotros por mucho tiempo vivimos como que no nos dábamos por completo, porque siempre con el temor de que hubiera un ataque, ¿verdad? Como con un enemigo, que como quiera estás así como que cuidándote, no vaya a ser que donde me descuide, ¿verdad? Aquí él nomás me deja caer la puñalada, no. Entonces era como que siempre estábamos un poquito a la defensiva. Y pues a la ofensiva también, o sea, nos daba muy bien, al menos a mí sí se me daba muy bien. Pero gloria a Dios que hemos conocido su propósito, ¿sí? Y el propósito de Dios es, como aquí viene en Génesis, es formar. Sí, yo no estaba tan errada en eso, porque sí es formar una familia. Dios, su reino lo establece a través de familias, ¿sí? Él no puede establecer el reino a través de individuos. ¿Por qué? Porque Él muestra su amor, Él muestra su relación a través de un matrimonio. Es la manera en que podemos conocer nuestra relación con Dios. Si tú dices, yo tengo excelentísima relación con Dios y con mi esposo no, lo pondría en duda, porque va de la mano, ¿sí? Es algo que va de la mano, y es lo más parecido que tienes a tu relación con Dios. Y el propósito de Dios sí es formar una familia, pero es establecer su reino. El reino que es de parte de Dios va a estar formado por familias. La iglesia está formada por familias. Pablo dijo, si tú te estás quemando, es mejor que te cases, ¿verdad? Él dijo, yo porque tengo el don, pero eso es un don, y un don es un regalo. O sea, no es algo por lo cual Pablo se esforzaba, sino que simplemente Dios a él le había dado un propósito diferente. Y también creo en eso, porque la Biblia sí lo establece, ¿sí? Que a ciertas personas les puede tener ese propósito, pero Él te da el don. Pero si tú no tienes el don, Pablo dijo, cásate, porque es la manera ordenada también, sexualmente, es la manera ordenada de tener de tener sexo, y de que se ha establecido correctamente las familias.
Yo a mis hijos les digo, Dios, cuando Él dice que haya fidelidad, no es porque Dios diga, porque nada más Él quiere, o sea, nada de lo que Dios dice es porque nada más Él se le ocurre, todo tiene el propósito de bendecirnos. Si cada quien está con su cada cual, no existirían embarazos no deseados, no existirían enfermedades venéreas, no existirían, punto, no habría, ¿sí? Porque por eso es que Dios lo hace así, o sea, el orden no es porque a Dios nada más, porque él no es autoritario, todo lo que Él establece, todo lo que Él hace, tiene el propósito de bendecirnos, es con el propósito de que nos vaya bien. Por eso es que también hay un tiempo, ¿verdad?, para casarte y con la persona que Él tiene para nosotros. Y yo le doy gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando teníamos poco tiempo de casados, porque cuando Ibrahim me propuso, él decía que había escuchado la voz de Dios y que Dios le había dicho, ella es tu esposa. Y me acuerdo que cuando nos agarramos y teníamos unos pleitazos, yo lloraba y le decía, ¿estás seguro que escuchaste la voz de Dios? Le gritaba, porque yo decía, este se equivocó, o sea, no lo oyó, porque mira nada más todos estos problemas. Pero él sí había escuchado a Dios, ¿sí? Lo que pasa es que a veces cuando no tienes el conocimiento, cuando no sabes, entonces dudas de la voluntad de Dios, dudas del propósito de Dios, pero en realidad es falta de conocimiento, es falta de informarte de lo que dice Dios acerca del matrimonio. Yo quiero que hoy nos llevemos eso, porque esta última vez que estuvimos en Colorado escuchamos a un pastor que dijo, mira, y eso nos confirmó completamente como vemos Ibrahim y yo el matrimonio. Dijo, mira, yo no estoy de acuerdo con mi esposa en todas las cosas, pero estamos de acuerdo en el propósito que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene un propósito para nosotros, es un propósito divino, ¿sí? Y esa es la verdad. O sea, un matrimonio no tiene que estar de acuerdo. Si a él le gusta el rojo, a mí no tiene por qué gustarme el rojo. Y yo creo que los matrimonios batallan también mucho en eso, porque creen que el matrimonio es estar de acuerdo absolutamente en todo. Y no vas a estar de acuerdo en todo. No. Y no importa que no estés de acuerdo. No importa. Cuando tú entiendes que no importa, te relajas y le quitas la presión a tu cónyuge, ¿sí? Porque no importa. Y yo me refiero, porque tú puedes decir, no, Sofía, pero es que yo quiero invertir en esta cosa o gastar en esto y él quiere gastar en aquello. Bueno, tú tienes que tener siempre presente que el propósito que Dios tiene para nosotros es divino. Y mientras tú tengas ese propósito bien definido, todo lo demás va a fluir, todo lo demás va a caer en su lugar. Ahí leímos que Dios decidió darle ayuda idónea a tu esposo. Tú eres mujer, tú eres esa ayuda idónea. Es algo honorable saber que nosotros somos la ayuda idónea de ellos, ¿sí? Que somos una costilla, que yo soy Ebrahima, ¿sí? Soy varona, soy la versión de él en femenino, porque soy una sola carne con él. Yo salí de él y así tú saliste de tu cónyuge, de tu esposo. Tú eres una parte que Dios sacó de él para formarte a ti. Es algo poderoso, es algo divino, ¿sí? Somos una sola persona, somos dos en uno. Y si Jesús está con nosotros, somos tres en uno, como Él es tres en uno. Así nosotros en nuestro matrimonio, una sola persona. Así es como tenemos que vivir. Y cuando lo hacemos así, cada cosa va tomando su lugar. Como ya no piensas en ti, sino que tu enfoque está en el propósito que Dios tiene para ti, ¿sí? Y al ya no pensar en ti, el matrimonio va a fluir. Cuando Jesús se vuelve tu completa satisfacción, tú no tienes por qué estar sacando de tu cónyuge lo que tú necesitas. Como dijo el hermano, es que yo quería mandar, ¿verdad? Entonces, cuando te das cuenta que dices, tú, híjole, no la puedo mandar, no se deja. Pues qué frustrante, ¿verdad? Y dice el hermano que sí. Bueno. No, mi marido lo entiende muy bien, hermano, muy bien. Entonces, qué frustrante, ¿verdad? Que dices tú, es que no se me cebó, ¿verdad? Sí. O si tú como mujer dices, es que yo me casé pensando que todos los días me iban a traer flores y me iban a estar dando mensajitos de amor todo el día y nada, que llega y ni te ve.
O sea, ni te pela y quiere de comer y va y se acuesta y lee o ve el teléfono y dices, tú, uchas, pues entonces, cuando Dios es lo que a ti te llena, ya no tratas de sacar de la otra persona lo que tú necesitas, ¿sí? Porque tú sabes que tú eres amada, tú eres plena, tú estás completa en Él y todo lo que Él pueda hacer es simplemente una añadidura. Pero no tienes que estar, tienes que estar exigiendo, porque yo vivía al menos de mi parte, le vivía exigiendo. Y en este caso no eran cosas materiales, yo todo el tiempo exigía lo que a mí más me hacía falta. Atención, muestras de amor, hazme caso, porque era en lo que yo estaba vacía emocionalmente, yo necesitaba aprobación constantemente. Y él siempre ha sido muy independiente, entonces pues no me lo daba, ¿sí? Pero ya entendí en Cristo que no es así. Cuando yo descansé en Él, cuando a mí Dios me dio una palabra respecto a mi esposo y Dios me dijo, síguelo. Me dijo, síguelo. Y como Él dijo, ella no batalla para seguir, me dijo en un principio, ¿verdad? Yo también le dije a Dios, síguelo, pues si yo lo sigo, yo hago, o sea, lo que Él diga, Él sabe que yo lo voy a seguir, yo no soy rebelde en ese sentido. Pero Él estaba sentado en la alabanza y entendí que Dios quería ilustrarme algo, entonces yo me senté igual que Ibrahim, porque nuestro matrimonio ya estaba bastante lastimado, y yo me senté y Dios me dijo, vas a hacer lo que Él haga. Entonces Él me dice, ¿por qué te sientas? Y le dije, porque tú te sientas. Pero en realidad no sabía ni lo que le estaba diciendo. Era nada más yo estaba obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Y entonces Él se para y me levanta y me dice, párate. Entonces yo me paro, porque dije, pues la instrucción fue que lo siguiera. Y entonces Él empieza a alabar a Dios y yo empiezo a alabar a Dios. Y luego Él se vuelve a sentar y yo me vuelvo a sentar y me dice, ¿por qué te sientas? Le digo, pues porque tú te sientas. Y entonces Él se para y yo me paro, y así lo hicimos varias veces. Él no entendía lo que estaba pasando, pero como es un hombre que no indaga mucho, él es muy práctico. Yo estaría y le hubiera preguntado 100,000 veces, ¿por qué te paraste? ¿Por qué te sentaste? ¿Por qué te paraste? Pero él nomás me seguía la corriente, ¿verdad? Se paraba y se sentaba y se paraba y se sentaba, hasta que bueno, ya finalmente se acabó el jueguito. Y Dios después me dijo que yo tenía que sentarme, porque yo estaba muy involucrada en el ministerio y Él no. Me dijo, tú te tienes que sentar, y cuando tú te sientes, ¿te fijaste cómo cuando tú te sentaste Él se paró? Me dijo, y así lo voy a hacer. Cuando tú te sientes, mujeres, les estoy hablando, cuando ustedes se sienten y se callen, ellos se van a parar. Porque mientras uno trate de forzarlos a hacer las cosas, no las van a hacer. Eres un estorbo en lugar de una ayuda idónea, estorbas el plan de Dios. Y mira que te lo dice alguien que la sierra se queda corta para el estorbo que yo era para Dios, ¿verdad? Estorbo muy grande. Entonces cuando yo me siento en todas las cosas, Dios comienza a tratar muchísimo conmigo y me empieza a enseñar lo que yo le pedía, precisamente lo que yo imploraba: enséñame a amar. Enséñame a amar, porque no tengo a quién ver. Y Ibrahim citó un versículo donde dice que Pablo decía, imíteme, pero él decía, imiten mi fe, ¿verdad? Entonces tú no puedes a veces ni siquiera imitar un matrimonio. Tal vez sí puedas copiar algunas cosas, pero somos tan diferentes que solamente el Espíritu Santo sabe lo que cada quien necesita. Yo no podía aplicar lo que yo veía porque eso me pasaba. Yo decía, a ver, es que ellos son así, yo le voy a hacer así. Y no salía. ¿Por qué? Porque él es otro hombre. Él no es el esposo de mi amiga, él no es el esposo de mi tía. ¿Y quién es el que sabe realmente cómo funcionas? Solamente el Espíritu de Dios. Y Él te enseña a amar a tu esposo. Y esposo, Él te enseña a amar a tu esposa. Y bueno, ya te ha de andar por hablar, no, ¿verdad? es que sí, ya lo dijiste resumido casi todo, pero no, es el Espíritu. No, está bien, muy bien, mi vida, pero el propósito por el cual fuimos creados por Dios, el propósito no es ninguno, como comentaba mi esposa, no fue para que tú hicieras feliz. O sea, eso es parte que sucede después, eso es un resultado, pero no te casaste para que ella te hiciera feliz, ni tú hicieras feliz a ella, ni para que tú le hicieras los gustos. Ese no es el propósito por el que no fuiste creado
para que tú le hicieras hijos, porque quería tener hijos, quería tener un perrito, quería tener 2 niñas y un niño y una casita bonita, ni para que le hicieras de comer y que le hicieras la cama como sea. Son cosas consecuentes que van, ni para que trabaje donde tú quieras, ni como tú quieras. Eso no es el propósito de Dios. Voy a tratar de ser breve, porque quisiera enfocarme que entendiéramos cuál es el propósito de Dios. Porque Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo: multiplíquense, tengan una familia. Sí, ese es el propósito, dice mi esposa. También hizo que estuvieran juntos para que el hombre no cayera en fornicación y la mujer tampoco. O sea, en el propósito de Dios está de que el hombre disfrute de su esposa y la esposa de su esposo. Pero fíjate cuál fue el problema. En un principio, cuando estaba Adán y Eva, el propósito de Dios estaba llevándose a cabo en sus vidas. Era el reino de los cielos también en extensión en la tierra, el reino de Dios aquí. Y todo era en perfección como Dios lo creó. El problema es que vino la desobediencia y el enemigo Satanás tentó, como todos sabemos, y entró entonces el reino de este mundo. Se distorsionó completamente el concepto del matrimonio, y de ahí venimos todos, de un problema distorsionado. El enemigo lo que más quiere atacar, la institución de Dios más peligrosa para el enemigo es el matrimonio. Por eso es la que más ataca. El enemigo quiere destruir tu matrimonio, y él se ha esforzado de muchas maneras. Y hablando de muchas maneras, que algunas parecen más dignas, como le digo yo a veces a mi esposa, cuando hablo, enseño, predico, un poquito uso el sarcasmo, soy un poquito así para que me entiendan. Pero usa el enemigo hasta maneras que parecen más dignas que las de Dios. Cosas sublimes, oye, esto es sublime y digno, pero es una mentira que causa que tu matrimonio fracase. Porque tenemos un concepto equivocado. ¿Cuál es el propósito por el cual creó? Para que yo me una a mi esposa y formemos una familia. Y lo que sucede es que nos frustramos porque queremos algo que no fue creado para tal propósito, usarlo para el propósito equivocado. Es como usar, no sé, una guitarra. Voy a usar aquí una guitarra como escoba. Voy a decir, bueno, voy a limpiar y voy a usar la guitarra. Y la guitarra no fue hecha para barrer. Entonces no estoy haciéndolo y no estoy usándolo en el propósito, y por eso nos frustramos que no están bien las cosas y no nos salen bien. Y decimos, ¿por qué? Y por mucho tiempo, en las veces que yo fui a muchas conferencias, a cursos de matrimonios y hablar, nos dan consejos cómo centrarte en lo que ella necesita y él necesita, pero no en el propósito de Dios. Entonces nos enfocamos tanto en nosotros mismos y creemos que se trata el matrimonio de nosotros y de que nosotros tengamos, de que nos realicemos y que lleguemos a tener una realización de vida. Y nos enfocamos tanto y pensamos que juntos vamos a realizarnos, vamos a tener los hijos que queríamos, el carro que queremos, la casita, vamos a ir a vivir allá, en la orilla de la montaña, y 4 hijos, un perro. Y nos centramos tanto en nosotros. Y queremos que el uso por el cual Dios nos creó, el propósito y cómo Dios creó al hombre y creó a la mujer, lo usemos a la manera que nosotros pensamos que es lo correcto. Y ahí viene la frustración, porque decimos, ¿por qué no funcionan las cosas? ¿Por qué no estoy teniendo los resultados que tengo? ¿Sí vamos? La verdad es que Dios instituyó y dijo que que el matrimonio no lo debería separar nadie. Porque la voluntad de Dios, y Cristo les dijo cuando le preguntaron que si podía dar carta de divorcio o simplemente rechazar o aborrecer a la esposa, como dijo Moisés, y ya y listo. Y le dijo Jesús, no. Lo que el hombre juntó no lo puede separar,
porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Dios creó y hay un misterio, y la palabra lo dice así, es un misterio. El matrimonio tiene un misterio que fue escondido. Y dices tú, ¿por qué Dios escondía en misterio las cosas? Para llegar el día de revelártelo a ti y a mí. Porque nosotros vamos a disfrutar de la revelación de las cosas que Dios preparó de antemano y los misterios que están escondidos para que tú y yo los podamos retener y revelarse en estos días, en nuestras vidas, y poder nosotros vivir en el propósito y la voluntad de Dios. Entonces, Dios reveló ese misterio, que el hombre y la mujer son una sola carne. Una vez que tú te unes, tú eres una sola carne. Eres uno. Y estaba platicando con un pastor, pues el que vino a la iglesia el domingo, el pastor Daniel, y decía que él hace una ejemplificación ahí, tipo un rito. Cuando casa a las personas, les dice, a ver, vamos a llenar 2 vasos con arena. Y les dice, miren, así es el matrimonio. Se juntan 2 vienen de diferentes casas, de diferentes costumbres, diferentes lugares, diferentes gustos. Hasta en la misma casa, un hermano a otro somos diferentes. Todos somos diferentes. Y dice, vamos a poner y vamos a decir, este eres tú, y vamos a vaciar arena, y tú eres la arena, y va a ser una arena de un color, vamos a ir morada, y en el otro una arena rosa. Dice, ahí está el hombre, ustedes 2 representados. Dice, cuando ustedes se unen en matrimonio, sucede esto, y en un vaso más grande, vacía las 2 arenas y las revuelve. Y queda las 2, la morada y la rosa, revuelta. Dice, se convirtieron en uno. Y ese es el misterio que estaba escondido, dice la palabra, escondido, el misterio del matrimonio, de que el hombre y la mujer vienen a ser una sola carne. Y les dice, ahora ahí está la arena revuelta, ahora a ver, sepárala. ¿Qué va a pasar si tú intentas separar esa arena? Te aseguro que va a quedar incompleto. Alguien, algo o un desastre en muchas cosas. Entonces, el matrimonio es algo que el enemigo quiere destruir. El enfoque principal del enemigo, todo eso que está ahorita oyéndose de que, que el movimiento gay, que es el transexual, que se acepten, todo eso va directo a destruir el matrimonio. Porque el matrimonio fue instituido por Dios para que nosotros en Cristo nos multipliquemos y llenemos la tierra de la simiente y de la semilla de Jesucristo en todo lugar. Y cuando nosotros, está diciendo ahí el misterio, que nos unimos y somos una sola carne, es la ejemplificación que hace Cristo, y dice en la palabra que nosotros somos la esposa y Cristo es el esposo. Y que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos uno con Cristo Jesús. Somos uno solo. Y toda la ejemplificación de la vida con respecto al matrimonio es una ejemplificación de la relación de Dios con la iglesia, con sus hijos por medio de Cristo. Y la forma que creó Dios y el diseño de Dios para la vida del hombre aquí en la tierra es que el hombre se junte y deje su casa y se una a una mujer y tengan hijos y tengan simientes de Cristo Jesús. El propósito de Dios es que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Dice en Apocalipsis que un día el Señor va a venir. Y dice que viene por su iglesia. Y habla ahí de la boda, las bodas con el Cordero y de la culminación. Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es para que tú vivas para ti, porque yo puedo vivir mi vida y decir, no, es que yo. El propósito de Dios es que fuimos creados por Dios, para Él, por Él y para Él. Nosotros como cristianos debemos de tener el conocimiento y entender que debemos de estar centrados
en Cristo. Nosotros no podemos tener una vida egoísta, tenemos que, o egocéntrica, tenemos que tener una vida cristocéntrica. Tú tienes un propósito en tu vida para servir, para estar en tu vida llenando esta tierra del conocimiento de Dios y de simientes. Dios quiere que tengas hijos. Y no nada más hablando de hijos naturales, hijos espirituales. Dices tú, bueno, ¿y luego yo? ¿Cuándo yo? Porque muchas veces decimos, ¿cuándo yo? Pero dijo Mateo 6:33 y dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Porque dices tú, es que yo me casé para mí, es que esto se trata de mí. Déjame decirte, ¿quieres tener un matrimonio feliz? Deja de verte en ti y comienza a ver el propósito de Dios en ti. Dejar que Jesús sea quien vive a través de tu vida y que todo lo que haces en tu vida es de Él y para Él. Cuando tú te enfocas en realidad en el reino de Dios, cuando tú te enfocas en Jesús, en el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas se acomodan. Cuando tú pones primero a Dios, cuando ponemos primero a Dios, todas las demás cosas se van a acomodar. Muchas veces vamos a las iglesias y siempre nos has dicho, es que esto hazle así, para ti, para ti, para ti. Y déjame decirte, no se trata de ti ni se trata de mí, se trata de Él. El día que quitamos nuestros ojos de nosotros mismos y los comenzamos a poner en Él, en el autor y en el consumador de nuestra fe, lo demás viene por añadidura. Tu matrimonio, cuando tú te sometes a Dios, cuando tú entiendes que es todo para Él y por Él, mira, no te va a hacer falta de nada, como dice antes de esta cita, que dice, ¿por qué se preocupan qué han de comer, qué han de vestir? ¿Por qué se preocupan por aquello? ¿Por qué se preocupan por todo? Mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Cuando ponemos nuestros ojos en el propósito por el cual fuimos creados. Cristo no es una parte aparte de nosotros, Cristo es todo en nosotros. Nuestro matrimonio, nuestra vida no debe ser egoísta, no debe pensar yo, es que yo quiero esto, yo me quiero realizar, es que son tus sueños. Les estoy hablando como a maduros. Es poner nuestros ojos en Cristo, es poner nuestros ojos en Jesús. No. Bueno, muchas veces también nos preocupamos por los roles, pero no los de Canela. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué te toca a mí? Y bueno, es una tocadera, ¿verdad? Y que no, él debe de hacer esto y yo debo de hacer aquello y así nos la pasamos. Me acuerdo una vez que estaba yo en la cocina sirviéndole algún alimento a Sofi, la más chica de mis niñas, y me dice, mamá, ¿por qué a las mamás les toca servir la comida? ¿Por qué a ellas les toca eso? Y le digo, hija, no nos toca. Y se me queda viendo bien sorprendida. Le digo, no nos toca hacer eso. Le digo, cuando Dios hizo a Eva no había cocina. Dios no creó a Eva para que le sirviera el pan a Adán. Pero yo lo hago por amor. Digo, yo les sirvo a ustedes, a ti, a tus hermanos, a tu papá. Me gusta, porque me dice, es que papá te dice, luego le echó la culpa al papá, ¿verdad? No a ella, dice, papá te dice, pásame esto y tú se lo das, y dame aquello y tú se lo das, y dame esto y tú se lo das, dice, y andas camina y todo le das. Le digo, bueno, yo lo hago, le digo, por amor, hija, porque para mí es un gusto servirle a mi familia, a mí me gusta servirle. Le enseñé eso a la niña porque yo estoy formando a una esposa, ¿sí? Estoy formando a 3 esposas y estoy formando un esposo. Yo no quiero que ella se tenga el concepto de que la mujer para eso sirve, ¿sí? Porque sí servimos para eso, porque somos bien moviditas, ¿verdad? Pero no es precisamente nuestro propósito. Ahora, eso no te deslinda de que tú lo tengas que hacer. O sea, lo que yo te quiero enseñar es que no se trata de que
a él le toca esto, a mí me toca esto, y yo no me puedo meter allá y él no se puede meter acá, y si él un día pasó la cuchara, ya no está siendo hombre, o si yo un día aporté algo de dinero, yo ya no voy, él ya no está supliendo. O sea, todos esos problemas vienen porque no conocemos el propósito de Dios, ¿sí? Tú tienes que tener eso bien presente, la relación Cristo-Iglesia, ¿cómo es? Tu mujer piensa, ¿cómo es que yo quiero ser con Jesús? ¿Verdad? Y el hombre dice, ¿cómo Jesús trata y ama a su iglesia? Si tú vives bajo eso, es un matrimonio feliz. Es un matrimonio completamente feliz, ¿sí? Porque es, como decía mi esposo, es cristocéntrico. No se trata de suplirte a ti, ni se trata de llevar un conteo de lo que tú haces y de lo que a él le falta, y yo hago más y tú haces menos. Y todo eso es la manera del mundo. Todo eso es un sistema del mundo, es el matrimonio en la forma de este mundo. Si tú ves películas, puedes terminar frustrada, porque sueñas que te pase como una película, y estamos peor que las niñas. Sofi me pregunta también, ve una película y dice, ¿eso pasó o no pasó? Y le digo, no pasó. Dijo, bueno, entonces no tiene interés, porque dice, es mentira. Entonces, tu mujer, estás bastante grandecita para entender que lo que quieren es vender, que no es lo real, y parece una tontería, pero realmente te puede confundir. Realmente te puede confundir, y estás esperando a un hombre perfecto, ese príncipe que muestran en las películas, y dices tú, no, no tiene nada que ver con nada que ver. Ellos pueden pensar lo mismo. Es mentira, no es la verdad, no es la manera de Dios, no es el matrimonio que instituyó el Señor. No tiene nada que ver con eso. Absolutamente, es muchísimo mejor que eso. Eso es una farsa. Es una careta, es una mentira. ¿Sí? El matrimonio tiene propósitos muchísimo más poderosos, más de lo que nosotros nos hemos imaginado. Por eso, como dice mi esposo, somos el blanco perfecto para el enemigo. Por eso quiere que te desenamores, por eso quiere que le veas los defectos, por eso quiere que le lleves cuentas de sus faltas, porque lo que quiere es destruirte. Porque destruyéndote a ti es un propósito que se dejó de cumplir. Y nosotros, tontos, nos dejamos llevar y empezamos a escuchar esa voz que nos dice, ¿ya te fijaste? Ni te dijo que qué bonita te ves. ¿Ya te fijaste todo el lodo que dejó cuando les he dicho 20,000 veces que no entre con lodo? ¿Ya te fijaste? Dejó la tapa del baño levantada y le has dicho que te cae gordo, y lo hizo de adrede. Y entonces empiezas con veneno y veneno y veneno, igualmente a los hombres. No hace la comida perfecta, no hace esto como mi mamá lo hacía. Yo siempre soñé, yo me acuerdo de Ibrahim como me decía, yo soñaba con una mujer súper organizada y ordenada. ¿Te acuerdas? Siempre me lo decía, y esas palabras ahorita me dan risa, pero me lastimaban tanto. Me acuerdo que yo lloraba porque sentía que no era lo que él había soñado. Y qué difícil, y eso que sí soy organizada, oye, por cierto. Pero te puedes crear estereotipos, ¿sí? Con los que tú estás, que piensas que si fuera así, esto sería perfecto. Pero lamentablemente no te ves tú. No te ves tú. ¿Qué estás dejando tú de suplir? ¿Qué estás dejando tú de hacerles sentir por estar pensando en ti? El matrimonio no se trata de eso, no se trata de hacernos los gustos. Eso viene, sí viene, pero viene en una forma automática. Como te digo, lo que yo le expliqué a Sofi, no lo hago porque me toca, lo hago porque me gusta. Está sirviendo a Cristo. No estoy Cuando sirviendo a servimos Cristo y nos ministramos ella y yo en algo, no lo estamos haciendo para con nosotros nada más, lo estamos haciendo para el Señor. Por eso dice que la trate como Cristo amó a la iglesia, que la ame, como Cristo amó a la iglesia.
Entonces me está diciendo, así como Cristo, igual, y se dio a sí mismo. Entonces, nuestra vida debe estar enfocada en que nosotros tenemos un propósito de servirnos, de servirnos para que podamos ser el matrimonio con propósito que quiere Dios para impactar, porque Dios quiere que nosotros, los matrimonios, que creamos familias, toda institución humana como de Dios está creada por personas. Son personas. ¿Y de dónde vienen estas personas? Vienen de familias. ¿Y cómo vienen de esas familias? Entonces Dios quiere familias fuertes, pero en el propósito de Dios. Por eso es bien importante, como decía mi esposa al principio, el conocimiento. Porque si tú no conoces a Dios, tú vas a tener muchísimos errores. Es algo que le vamos a dar mucho énfasis en Gracia y Fe, que tengan conocimiento de Dios. Nosotros, sus pastores, vamos a estarles enseñando. Sabemos que también les vamos a estar enseñando que ustedes en la palabra, por medio del Espíritu Santo, también tengan conocimiento y revelación por ustedes mismos. Pero es bien importante, por eso dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Es bien importante que tengan conocimiento de Dios. Es bien importante que una vez que sepas, como dice mi esposa, cuál es tu rol y cuál es mi rol, no nada más ser oidores, como dice en Santiago, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Tenemos que hacer lo que dice la palabra. Y muchos dicen, bueno, es que danos algún consejo, una receta. Y sabes qué, para hacer un matrimonio con el propósito de Dios, no es una receta, bueno, podría darte una receta corta, y ahorita la voy a leer, pero en realidad toma tiempo, toma conocimiento, toma voluntad, toma sumisión a obedecer a Dios, toma fe, a dar pasos de fe. Pero eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú crezcas, que todos crezcamos a la altura del varón perfecto. Dios quiere que nosotros podamos ser impacto al mundo y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. No nada más los naturales, también espirituales. Porque en este caso nosotros como pastores también estamos hablando de hijos espirituales. Pero ese es el propósito de Dios, que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Ese es el propósito, porque un día Jesús va a venir por su iglesia, por su esposa, nosotros, y la gran boda. Y Dios quiere que nosotros aquí estemos muy conscientes por lo cual fuimos creados, porque el enemigo te va a decir, como dice mi esposa, no, es que él fue creado para que te supla esto, para que haga eso. Esos son resultados que vienen naturales por estar en el propósito. Pero cuando tú te enfocas en ti, vas a frustrarte. No vas a ver resultados en tu matrimonio. Algunos llegan en acuerdos y dicen, ok, mira, está bien, como podríamos decir, y antes oír amigos y a lo mejor, mira, yo me voy con mis amigos el jueves y tú te vas con tus amigas el sábado, yo me voy para allá a pescar y tú te vas con aquellos. Y el viernes es el día que me puedo ir a emborrachar y el lunes, pues yo como quiera voy y llevo a los niños a la clase de tenis. O sea, llegan a acuerdos. Y viven en que yo te respeto a ti y tú me respetes a mí. Pero eso no es un propósito de Dios. Y muchas personas pueden vivir su vida y su matrimonio por show. O porque uno aguanta al otro y bueno, el que aguanta pues pobrecito, pero y el otro pues ahí está de abusivo y pues así ahí se la llevan, y otros por amor a los hijos, pero no tienen un blanco, no están caminando hacia la meta, no están corriendo la carrera. Nosotros como matrimonio tenemos que saber y reconocer que estamos en una carrera y que tenemos una carrera que correr. Y que nosotros tenemos un blanco como cristianos, que es que nosotros y el Evangelio de Cristo sea esparcido por toda la tierra.
Dices tú, no, pastor, mejor hábleme de que yo y que mi esposa me trate bien, y yo, mira, eso va a venir solito. Eso se va a ir dando. Tenemos que confiar en la palabra, porque si no confiamos en lo que dice Dios, en la instrucción, Él tiene el manual, Él nos creó, Él es el creador, y Él tiene el manual. Y si no confiamos en la instrucción que Él da, híjole, pues vamos a estar ahora sí que funcionando inadecuadamente. Es muy importante que no nos amoldemos al mundo, y se los vuelvo a decir, es tan importante que renovemos nuestra mente, porque tú puedes tener información de tus papás, del matrimonio que ellos tuvieron, puedes tener la información, te digo, de algún psicólogo, puedes tener la información aún a lo mejor de algún líder espiritual, pero es muy importante que tú lleves el matrimonio de acuerdo a Dios, que tú te saques de tu cabeza esa programación que es equivocada, ¿sí? Porque ahorita a lo mejor tú ya puedes estar pensando, ¿con qué propósito yo me casé? Y si tú estás viendo que ese propósito no es de acuerdo al propósito de Dios, tú tienes que desecharlo ya. Tienes que deshacerte de eso. Si tú estabas pensando que era para yo realizarme, para yo sentir, para que alguien estuviera conmigo toda la vida, para yo tener a quien abrazar en las noches, estás totalmente fuera del propósito de Dios. Como te dice mi esposo, esas son cosas que llegan, que se van dando automáticamente. Tú vas a ir viendo cómo tu matrimonio va mejorando. Mientras la mujer honre a su marido y el hombre ame a su mujer, parece algo muy simple, pero es algo que te lleva toda una vida a hacerlo, toda una vida, ¿sí? Y lamentablemente surgen cosas que van en contra del matrimonio, como el machismo, como el feminismo. El machismo está desde que cuando pecaron, Dios le dijo, tu deseo va a ser para tu esposo, o sea, tu voluntad va a estar sujeta a tu esposo. Fue una maldición sobre la mujer, que el hombre se enseñoreara de ella, ¿sí? Fue una maldición, pero nosotras fuimos libres de esa maldición, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios que Jesús, dice en Gálatas 3:13, que Él nos libró, nos redimió de la maldición. Por lo tanto, nosotras estamos sujetas por voluntad propia, porque sabemos que conviene, sabemos que es algo bueno. Tú te sometes a tu esposo porque sabes que es algo bueno, que va a haber un fruto bueno de esa sumisión, ¿sí? Pero no es algo forzoso, ni el hombre ejerce ese autoritarismo sobre la mujer, porque eso se llama machismo. Y las mujeres que quieren brincar a su marido y que no lo honran, se llama feminismo. Los dos son diabólicos. Son diabólicos. Eso destruye un matrimonio. Hay mujeres que también abusan de su esposo, le hablan mal delante de la gente, ¿sí? O no los honran porque han dejado de admirarlos. Y no honran a Dios. Y se convierten en las mamás, en las tutoras de los pobres hombres, en los gendarmes, deja tú tutores, ¿sí? Y les dicen cómo marchar, 1, 2, uy, ahí los llevan y les quieren decir todo, flanco derecho y flanco izquierdo, y ahí los quieren llevar como monigotes. Eso, mujeres, está mal, eso no es de Dios. Y no lo digo para hacerte sentir culpable, aunque sí lo eres, sino porque no es la manera de Dios, ni es la manera de Dios que un hombre tenga un autoritarismo sobre la mujer y nada más porque yo digo y punto. Eso es incorrecto, porque no es la manera en que Dios nos trata. Siempre llévalo a la relación con Dios. ¿Dios nos impone las cosas? No. Si tú quieres, recibes. Si tú quieres, obedeces, pero no tienes que hacerlo. Si no lo haces, ¿sabes que no te va a ir bien? ¿Sí? Cuando dice, la palabra en Hebreos 5, que mujer esté sujeta a sus maridos, Efesios 5:22, mujeres estén sujetas. Muchas veces pensamos que es que es una sumisión obligada, o
como dice mi esposa, de una manera dura, rígida y machista, de que se someta y se sujete. No habla de esa manera. O sea, la sujeción es una honra, por eso dice honra a tu marido. Y Dios, cuando está hablando de que honremos en el matrimonio y nos honremos, estamos hablando de que con ello estamos honrando a Dios. Entonces, cuando tú estás faltándole a tu esposa y no la estás honrando y no la estás amando, no lo estás haciendo para con Dios. Ella es una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Somos uno con Cristo. Como Él es, así somos nosotros. Entonces merece la honra, y muchas veces porque vemos y valoramos según la carne a las personas, porque las vemos según la carne, decimos, pues no tienes nada bueno, no tienes talento, te falta, y pensamos en los sueños de este mundo. Es que yo quiero realizarme, y no quiero ser un matasueños, pero quiero llegar a una conclusión para que ustedes, porque después habrá tiempos donde los voy a querer animar de otra manera, pero quiero que se centren y que piensen por lo cual fueron creados como matrimonio. Porque muchas veces decimos, no, pues es que mis sueños, y nos centramos tanto en que queremos que la persona a nuestro alrededor, nuestra esposa o esposo, hagan y cumplan. Y hay veces los vemos según la carne y no los honramos, porque decimos, yo voy a tener que trabajar, yo gano más que él. O simplemente tengo doctorado, estudié, y muy apenas la primaria, pues ¿qué sabe? Entonces lo valoras y no lo honras. Y ten mucho cuidado, porque cuando tú honras a tu marido, el bien de Dios y el reino de Dios aparece en tu vida, y todas las cosas te van a ser añadidas. Pero cuando tú no honras, tú vas a ver y vas a frustrar, porque tú le estás dando el uso equivocado, por lo cual Dios no creó a tu esposo y a tu esposa. Tú tienes que amarlas, tú tienes que honrarlos. Entonces, para que tú veas el resultado, para que tú veas el fluir de Dios y el cielo en la tierra, tú necesitas honrarlo. Porque nadie somos perfectos según la carne. Dijo Pablo, en mi carne no hay nada bueno. Y según la carne no podemos ni agradar a Dios. Entonces, si tú ves a tu marido, míralo. O lo ves en la debilidad, o a ella en la debilidad, y la juzgas según ello, estás haciendo mal, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a tu esposa, a tu esposo. Porque si tú dices, no, es que esta es la realidad, esta es tu realidad, a tus ojos carnales, en tus sentidos, pero ante los ojos de Dios es un hijo precioso de Dios, al cual Dios pagó porque vio el valor que tenía y pagó con su precio de sangre, no con oro ni con plata. Tú eres valiosísimo ante los ojos de Dios. Yo soy valioso. El día que yo me empecé a ver valioso como Dios me ve, yo merezco lo mejor. Y mi esposa, yo la tengo que honrar. Y cometemos errores porque comenzamos a verlo con la carne. Comenzamos a dejar de ver el propósito de Dios y comenzamos a verlo en la carne. Y luego nos dicen, pásenle matrimonios, vamos a orar y Dios va a tocar tu matrimonio hoy y tu matrimonio se va a arreglar. No es cierto. Tal vez ore por ti, a lo mejor invitaste a algunos diablos que anden contigo y un rato se van y te dura un día, dos que andes a todo dar, pero al rato vas a volver a lo mismo. Necesitas conocimiento, necesitas caminar en la palabra, necesitas amar a tu esposo, honrarlo, amar a tu esposa, honrarla. Esa es la única manera en que vamos a poder tener el éxito cumpliendo el propósito por el cual Dios nos creó y poder llegar a todo el mundo. No hay ninguna receta mágica, y para terminar queríamos leerles nada más. Si hubiera una receta pronta para decirte cómo puede estar mejor tu matrimonio, y ya lo dijo mi esposo, Efesios 5, 22, 33, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Como a quién? Sujetas como al Señor. Entonces, ¿a quién se sujetan? Como al Señor, a Dios. Tú dices que amas a Dios, que honras a Dios. Ay, sí, Señor, bien bonita la alabanza. Bueno, donde lo vamos a demostrar es aquí.
¿En realidad honro a Dios? ¿En realidad lo honro? ¿O nomás me gusta cantar bonito? Entonces yo tengo que saber cuál es el propósito por el cual Dios me creó y comenzar no a ver a mi cónyuge de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a quién fue creado Él en Cristo. Honrarlo como al Señor, como al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a su marido. Esa me gusta. Y la sujeción es buena. La sujeción es como cuando invitas a bailar en una fiesta a la mujer y ella dice sí, accede. Pero no nada más eso, sino que cuando ya estás bailando con ella, ella se sujeta a ti, porque si no lo hiciera, pues la vas a estar pisando y entonces ahí van a estar los dos y no va a funcionar. Entonces, para que las cosas se vayan con el ritmo y de acuerdo a Dios y al ritmo de Dios y comiences a vivir la vida del reino de Dios, comienza a ir con tu marido, sujetándote, cediendo. Como dice mi esposa, no se trata de que estés de acuerdo en todo, no. Gloria a Dios, no se trata de estar de acuerdo, porque si se tratara de estar de acuerdo, olvídate, eso no es posible. O sea, estar de acuerdo sí en lo más importante, pero en cosas rojo, verde, pues cada quien que le guste lo que quiere, todos fuimos hechos diferentes. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Imagínate, dio todo. Síguele, mi amor, para acabarlo, porque se nos acabó el tiempo. Me queda en el verso, sigue 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Lo leo así seguido? Y si quieres comentar algo. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es que la verdad son cosas muy profundas que nos llevaría mucho tiempo estar explicando todo. Pero es la relación Cristo-iglesia, es la relación de esposo y esposa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, bueno, pues esto, si alguna vez tienes algún problemilla, nada más vete a leer Efesios y con eso tienes para resolver cualquier cosa, ¿verdad? Aquí está bien claro. Hay que dejar de vernos a nosotros mismos y hay que empezar a ver el matrimonio como Dios lo ve. No utilices el matrimonio para satisfacer tus deseos. Eso no es de Dios, ¿sí? El deseo y el propósito de Dios es hacer su voluntad, su propósito a través de tu matrimonio, y eso es muchísimo mejor. Así que relájate. Si no estás de acuerdo en algunas cosas, relájate. Sigue honrando a tu esposo sigue amando a tu mujer, y vas a ver cómo automáticamente esos acuerdos van a llegar, ¿sí? No es al revés. Haz primero, como dijo Ebrahim, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, busca su gobierno, busca su manera, y entonces esa añadidura va a ser un buen matrimonio. Las cosas van a fluir. Mujer, tú vas a decir, ay, es que yo quisiera, y va a decir, claro, mi vida, ¿qué es lo que quisieras? Yo te lo doy. Cuando tú empiezas a vivir un matrimonio de acuerdo a Dios, ¿sí? Y los hombres igual, ustedes van a empezar a ver cómo va a haber cambios en su esposa al llevar el matrimonio como Dios lo instituyó. Entonces, bueno. Y pónganse muy abusados, porque el enemigo, si alguien quiere atacar, es al matrimonio. Van a tener 1001 formas y pensamientos, como obra del enemigo es en nuestros pensamientos, de venir, cómo ponerte en contra y que tú veas como tu enemigo a tu cónyuge. Siempre me equivoco en esa palabra, siempre me la corrige, por eso es mi ayuda idónea. Entonces, muy atentos, porque es el blanco del enemigo, destruir
los matrimonios. Entonces, yo también, no se crean, aprendí muchas cosas. El Espíritu de Dios me mostró esto hoy, me quedé sorprendido, porque yo también siempre estaba acostumbrado a buscar que me hablaran de algo para mí, que para mí y para mí. Y cuando me doy cuenta que no, todo es para Él y por Él. Y todo lo demás viene por añadidura. Cuando tú le das a Él lo que es de Él, todo lo demás viene por añadidura. Muchas cosas están detenidas en tu vida, muchas cosas no están sucediendo como tú quieres y muchas cosas no están acomodadas como debe ser, y es por el motivo de no estar poniendo nuestra vida, el propósito de nuestro matrimonio de acuerdo a Dios, y que veamos a nuestro cónyuge como Cristo. En una siguiente oportunidad, en una siguiente oportunidad que tengamos para matrimonio, les podemos contar nuestro testimonio, porque la verdad es que Dios transformó nuestro matrimonio completamente. Entonces yo te puedo decir que es posible, o sea, es posible. Cualquier situación que tú estés pasando en tu matrimonio, con Dios es posible. No hay algo que Él no pueda solucionar. Todo se puede solucionar. No caigas en la trampa de decir, es que me salió malo, entonces la solución es separarnos. No es la solución. No, nunca tengas eso en tu cabeza, que la solución a tu vida es quitártelo de encima. Eso no viene de Dios, ¿sí? Dios ama el matrimonio y Dios quiere un buen matrimonio para ti. Y bueno, entonces adelante a llevarnos esta palabra, a hacerla, pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre las áreas en las que necesitamos su ayuda y que nos muestre quién es Él, quién es tu esposo, y esposos, quién es tu esposa. Y entonces las cosas van a fluir y van a vivir lunas de miel todo. Bueno, pues gloria a Dios. Vamos a orar, sí. Si nos ponemos de Si nos pie, ponemos de